incluso físicas, nos darían a entender que el ser humano aparece allí, ¿no? En esa parte llamada África. Ahora, el ser humano aparece en África, que les comento, el ser humano aparece en África, en ese valle que les decía, el valle del Rift, entre Kenia y Tanzania, y se considera el primer ser humano que es una mujer, finalmente, el ser humano, el primer ser humano considerado, sí, les comento esto, es una mujer, el esqueleto que se encontró, el más antiguo, es de una mujer. Esta mujer ha sido llamada, chicas, la mujer de Lucy, extraordinario esto. De hecho, que he visto una película que justamente se llama así, Lucy, muy interesante en esa película, que justamente hablan de esa primera mujer, ¿no? De Lucy, en una parte de esa película, de hecho que la han visto, a ver si me comentan. Scarlett Johansson retrocede el tiempo, ¿cierto? Y llega Lucy, ¿no? Y ella se ve con Lucy. Es una cosa extraordinaria porque esa es la primera homínida encontrada en el planeta Tierra, Lucy. Entonces Lucy sería la primera homínida que existió. O sea, en algún momento una primate, ¿cierto?, tuvo dos hijos. De una rama salimos los seres humanos y de la otra rama quedaron como primates hasta la actualidad, ¿no? Chimpancés, gorilas, son los primates más avanzados, pero han quedado como primates. Los seres humanos evolucionamos de la otra rama de esta mujer que tuvo este otro hijo. Entonces, este otro hijo, y Lucy sería su primera, digamos así, representante, va a generar el género Homo, que somos nosotros. Entonces, el ser humano va evolucionando a partir de diferentes especies homínidas, justamente llamadas Homos. El primer Homo se va a llamar el Homo habilis. Sí, a ver si copian eso. El primer Homo se va a llamar el Homo habilis, la primera especie de nuestro género humano. Ya nosotros somos homínidos, ya no somos género primate, somos género homínido. ¿Sí? Vean eso. Entonces, nuestro género, y eso se ve en biología, ¿no? De hecho, que recuerdan que hay algo que se llama taxonomía animal. Eso lo hizo un tal Linneo, Carl von Linneo, y que habla que las especies, ¿cierto?, vivas, se clasifican según una pirámide, que es la pirámide de Carlos Linneo, o Carl Linneo, Carl von Linné, un alemán. Entonces, este señor decía que las especies se pueden clasificar, se llama taxonomía, en cuanto a su reino, ¿se acuerdan? Filium, dominio, clase, orden, género, clase, orden, familia, género, especie, así es, ¿no? Entonces, género, especie, por ahí va la explicación. Nosotros somos del género Homo, somos homínidos, ya no pertenecemos a los primates, como te digo, antiguos, sino pues que ya somos primates modernos, género Homo, y vamos evolucionando en diferentes especies. La primera especie, te comento, se llama Homo habilis, ¿cierto? Homo habilis. Luego sigue el Homo erectus, justamente se erectó, va adoptando la posición bípeda, se llama eso. Entonces, primero tenemos al Homo habilis y después tenemos al Homo erectus, ¿cierto? Que se va irguiendo, ¿no? Se va adoptando la posición, como les digo, bípeda, camina en dos pies ya, déjame las manos libres. Y ahí ocurre algo interesantísimo para la historia de la biología y el desarrollo del ser humano. Hacemos esto, chicos, esto de aquí. Esto de aquí se llama el movimiento de pinza, ¿sí? De hecho, que lo van a ver en sus clases de evolución. El pulgar no es un dedo. Te comento, técnicamente los animales tienen 4 dedos. Técnicamente es así. Ustedes ven al perrito, ustedes ven al gatito, no tienen pulgar, o su pulgar está muy atrás, de hecho que los han visto. Entonces, el ser humano desarrolla esto que se llama la mano humana con 5 dedos. Este pulgar migra desde la parte inferior y se pone como un dedo más. Y eso hace que hagamos esto de acá, que es el movimiento de pinza, ¿no? Hacemos palanca, de manera que podemos agarrar, coger, ¿no? Muchas cosas. Y eso produce un cambio completo. Eso produce un cambio completo, vean ustedes. Eso produce un cambio completo, porque eso hace que el ser humano ya pueda agarrar cosas y pueda moldear cosas. Ya puede agarrar una piedra y estrellarla contra otra, ¿cierto? Y esa filosidad, ¿no?, de las piedras hacen que la use pues como una especie de cuchillo. De manera que el ser humano empieza a agarrar como primer instrumento, digamos así, como primer elemento, la piedra, ¿no? Justamente eso da el nombre
al nombre de nuestras primeras edades en cuanto a nuestra historia antigua, ¿no? Esta parte que les estoy comentando, desde que aparece el ser humano hasta que se forma la escritura, o hasta que se inventa, mejor dicho, la escritura, se llama la prehistoria, que fue enorme, ¿ah? Fue un periodo de tiempo bastante grande, fue aproximadamente 280.000 años, ¿ah? No, perdón, 280 millones de años. 280 millones de años que el ser humano estuvo evolucionando desde Homo habilis hasta nosotros. Entonces les seguía comentando, fuimos Homo habilis, luego pasamos a Homo erectus, nos fuimos irguiendo, la columna vertebral se erectó. Y ustedes ven, la columna vertebral técnicamente no es derechita, ¿no? Tiene una especie de curvita, y eso se da porque técnicamente anduvimos en 4 patas hace mucho tiempo. Entonces, cuando nos erectamos, es como cuando tú tratas de poner en 2 pies a un perrito, ¿no? Nunca se va a poder parar técnicamente, pero después de milenios y millones de años de evolución, el ser humano adopta la posición bípeda y por eso es que podemos caminar. Según la ciencia robótica de la actualidad, lo más difícil que puede hacer un ser humano cuando el ser humano ya ha fabricado robots, pero lo más difícil que se puede hacer es mantenerlo en 2 pies. Eso es muy difícil, ¿no? Mantenerlo erguido y mantener una estabilidad en 2 pies. O sea, mantener a alguien o crear un robot que tenga equilibrio, ¿no? En 2 pies, que es muy difícil, les comento. Entonces, el ser humano logra este equilibrio a partir de la evolución y millones de años de historia y de evolución. El ser humano logra erguirse, ¿cierto? Y pararse en 2 pies. Deja las manos libres ya con este pulgar en oposición. Entonces, chicos, pasamos de Homo habilis a Homo erectus a Homo sapiens. El Homo sapiens ya se encuentra en Europa, llamado el hombre de Neandertal, así se llamó el hombre entre Alemania y Holanda, lo que actualmente se llama ahora Países Bajos. Siempre fue su nombre, ¿eh? Países Bajos, solamente siempre lo conocíamos como Holanda. Países Bajos o Netherlands, el hombre Neandertal, que está en esa zona entre Alemania y Holanda, y Países Bajos, perdón, desarrolla ya una especie de forma diferente ¿cierto?, de relacionarse con sus semejantes. Ya hay lenguaje articulado, ya entierra a los muertos, mira tú, ¿ah? Ya el hombre Neandertal entierra a los muertos y tiene pues una especie de relación mucho mayor, ¿no?, con sus semejantes. Ya se hace bandas, ¿cierto? Ya se organiza. Y luego tenemos al último homo, que somos nosotros, ¿no? El Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Entonces, el Homo sapiens sapiens, ya nosotros, los seres humanos ya evolucionados, desarrollamos una capacidad craneal mucho mayor. Sobre todo el concepto que los psicólogos han dado de conciencia, ¿sí? Desarrollamos la forma de pensar, pero un pensamiento abstracto. Y eso se da, chicas, por el desarrollo del cerebro. Sí, a ver, entiendo que ustedes, a ver, Bianca Leticia, ¿sí estoy bien? ¿Dije bien su nombre? Bianca Leticia, chicas, ustedes van a postular a medicina, ¿me comentan? ¿Estoy bien? Sí, ahora sí me comentan. Sí, van a postular a medicina humana. Les comento que una de los eventos más extraordinarios de la evolución humana es el desarrollo del cerebro, ¿sí? Es el desarrollo, sí, me dicen medicina, es el desarrollo del cerebro. Y te comento, a ver, para robarle un poco de protagonismo a tu profesor de biología, anatomía. El cerebro tiene 3 partes, ¿sí? Hay 3 cerebros, el ser humano tiene 3 cerebros. Escucha esto, ¿eh? El ser humano, cuando yo lo escuché por primera vez, yo no lo creí. El ser humano tiene 3 cerebros que están conjugados todos en uno. El cerebro más primitivo, digamos así, el cerebro más interno, es como una especie de... Han pelado la lechuga, ¿cierto? Han sacado las hojitas de la lechuga, ¿cierto? Que hacia el fondo queda una cosa dura, blanca, ¿no? Ya, esa parte, si fuese como tal cual fuese el cerebro, se llama el cerebro reptiliano. Fíjate tú. El ser humano tiene un cerebro reptila, lo cual daría a entender que provenimos evolutivamente, ¿cierto?, de los reptiles. Ciertamente los mamíferos derivan de los reptiles. Entonces, tenemos un cerebro reptiliano que es el más primitivo. Fíjate tú, es el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, el cerebro de nuestros impulsos, ¿no? El cerebro más, digamos así, menos evolucionado, ¿no? Está al fondo, está cerca del tronco encefálico, ¿no? Es una parte que se llama cerebro reptiliano. El segundo cerebro se llama el sistema límbico, ¿no?, que es un cerebro
mucho más consciente, digamos así, que es un cerebro ya más pensante. Y el último cerebro es este que está acá. Este que está acá en lo que nosotros llamamos frente. Esta parte de acá, chicos, se llama el cerebro, el último cerebro, que se llama la nueva corteza o neocórtex. Es este cerebro de aquí. Este de acá, el lóbulo frontal. Aquí. Aquí está nuestro cerebro que nos hizo evolucionar. El hombre de Neandertal, el anterior a nosotros, una versión anterior a nosotros, tómalo esto como las versiones del iPhone, ¿no? El ser humano sería el iPhone 4, algo así. El iPhone 1 fue el Homo habilis, el iPhone 2, el Homo erectus, el 3, el Sapien. Nosotros somos la cuarta temporada. Nosotros somos el ser humano en su cuarta versión, digamos así. Entonces nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, ya somos una evolución de lo anterior. ¿Y por qué evolucionamos? Porque tenemos este cerebro de aquí, este que se desarrolla en nuestra frente, como te digo, que se llama el neocórtex o la nueva corteza, ¿cierto? O la corteza prefrontal también se llama, entonces está acá delante de la frente. Si ustedes han visto cualquier animalito, no tienen frente. Todos los animales, el perrito, han visto aquí tiene, ¿no? Los chimpancés tampoco tienen este neocórtex. El ser humano desarrolla el neocórtex. La pregunta es ¿por qué? Hay un montón de explicaciones. Ahí dice que fue por la alimentación. El ser humano come carne y la proteína de la carne hizo que desarrollemos esta parte de la nueva corteza. No es una explicación acabada, ¿eh? No, esta justificación no explica todo lo que va a desarrollar, pero sí es muy interesante porque el ser humano desarrolla esto de acá que se llama el neocórtex. Y este cerebro de aquí, el cerebro nuevo, el neocórtex, apunten eso, es el cerebro ya consciente de la evolución moderna. Entonces, con este neocórtex podemos hacer pensamientos abstractos. Con este neocórtex ya podemos tener la noción de conciencia, la noción de responsabilidad, la noción de filantropía, la noción del sistema bancario, la noción de arte, la noción de, ¿cierto?, de cultura. Ya lo tenemos porque justamente tenemos este neocórtex. Y este neocórtex prácticamente va a ser el que nos hizo evolucionados. ¿Cómo se desarrolló eso? No me pregunten, no lo sabemos. Un buen momento el ser humano desarrolla este neocórtex. Y ese neocórtex nos da una cuestión mucho más avanzada de lo que serían nuestros primos primates, digamos así. Ya tenemos conciencia, tenemos la idea de nosotros. Mira eso, ¿eh? Si tú le pones un espejo a un perrito, hagan eso, hagan este experimento. Coja un espejo, el espejo de su casa, y pónganlo delante del perrito. Cuando el perrito ve su reflejo, no entiende que es él, entiende, o sea, ve un reflejo, pero entiende que es otro y le ladra. ¿Sí? Checa eso. No entiende que no tiene la conciencia de ser él mismo. Entonces, el perrito, como te digo, ve a otro perro en un espejo y entiende que es otro ser, ¿cierto? Y le ladra. Lo mismo con el mono, lo mismo con el gato, lo mismo con cualquier animal. Cuando tú a un bebito le pones su espejo enfrente, entiende que es él. ¿Por qué pasa eso? Porque el ser humano tiene conciencia de sí mismo, de que él es él. Y eso no pasaba, te comento, y no pasa hasta ahorita con ningún otro animal, no tiene conciencia de su existencia. El ser humano sí tiene conciencia de su existencia, la pregunta es ¿cómo? Por el neocórtex. Por el neocórtex. Vean ustedes, este neocórtex nos da la conciencia de ser quienes somos, nos da la idea de formar cosas abstractas como familia, cosas abstractas, como le decía, como el sistema bancario, cosas abstractas como la noción de patria, de nación, de sociedad, de cultura, de pertenecer a algún lugar, ¿cierto? Entonces, fíjate tú que la sociedad humana se va formando a nivel biológico y esto corrobora, ¿cierto?, a nivel social. Primero se da el desarrollo de la biología, el neocórtex, y luego el ser humano toma conciencia de que él es, fíjate tú, y que forma parte de algo, ¿cierto? Entonces, los primates antiguos ya dejan de ser primates antiguos y el ser humano ya ha evolucionado y con estas etapas de la evolución que te digo, ya empiezan a desarrollar cultura, música, especializaciones, arte, mucho arte. El primer arte justamente se llama la pintura rupestre, ¿no? Que justamente demuestra que somos artistas. Ese arte ya está acá. Ese arte ya está acá. Entonces, chicas, les decía
los seres humanos se empiezan a desarrollar y se empiezan a evolucionar. Y se divide, la primera división, te comento, del trabajo fue la división natural. Entonces el varón, por su corporalidad, por su fuerza, ¿cierto? Y por la lógica de arrojo y de valentía que es propio del varón, dice, yo voy a cazar mamuts. Ya está. Entonces se reúnen con otros varones y se van a cazar mamuts y afilar sus puntas. Las mujeres dicen, yo soy más dócil, yo soy más delicada, ¿cierto? Y me voy a dedicar a criar a los hijos. Y así se va a dar durante millones de años, chicos, la división natural del trabajo. Eso se va a llamar la división natural del trabajo. Los varones se van a dedicar a cosas pues mucho más arriesgadas, digamos así. Por eso es que de hecho que has visto ese meme, ¿no? Esos videos, ¿no? Que dice, ¿por qué los hombres viven menos, ¿no? Y ciertamente, los hombres hacemos cosas más arriesgadas, mucho más peligrosas. Y nos fuimos a cazar mamut, ¿no? Y las mujeres se quedaron en casa criando al hijo y arreglando pues el hogar, una cuestión pues netamente de crianza muy importante, dicho sea de paso. Porque a partir de eso produces hijos pues valientes, ¿no? Entonces, a partir de esa división natural del trabajo, el ser humano divide, ¿cierto?, en géneros, varones, ¿cierto?, para la casa y mujeres para la recolección y la cría de los hijos, importantísimo. Entonces el varón se va a traer carne, ¿cierto? Se va a proveer, ¿no? Se va a trabajar, ¿no? En este caso, a cazar mamuts. Los divide entre todos los miembros ¿no? Ciertamente los que han ayudado a la casa, y finalmente lleva a cada vivienda, digamos así, la porción de carne que les correspondía. Con eso, los hijos, pues, se empezaron a dotar, pues, de nutrientes, ¿no? De energía para vivir. Vean ustedes, chicos, hasta ahorita es así, ¿eh? El varón ya no caza mamuts, pero se va, pues, a trabajar, ¿no? Entonces, provee a la familia, esa es función principal del varón, proveer a la familia, y la función principal de la mujer es criar, ¿no? A los hijos, y el tema de la crianza y la producción de buenos hijos, ¿no? Ok, ya, el mundo moderno también ha hecho que las chicas no salgan a trabajar, lo cual es fabuloso, pero nunca descuidar eso, ¿no? Porque quien cría es la mamá, ¿no? Finalmente. Entonces, vean aquí, cuando se da el desarrollo de la sociedad, eh, las mujeres, hablo de la prehistoria, desarrollan algo espectacular. Ah, sí, se lo debemos a ellas, chicos. Chicos, a ver, estamos ahorita con, sí creo que ya estamos todos, Bianca Leticia Salvador. Ah, tenemos un varón. Chicos, les comento, cuando se da el desarrollo humano, el varón se va a cazar mamuts y la mujer se queda en casa, ¿eh? Criando al hijo y todo eso. La mujer desarrolla algo que se llama recolección. Recolecta frutos, ¿cierto? Frutos silvestres, frutos del campo. En esa recolección de granos y semillas, la mujer se da cuenta que cuando tira las semillas al patio de la casa y luego de la lluvia, está creciendo algo que se llaman plantas, ¿cierto? Pero ella no lo entiende todavía. Con el paso de los años, de los ciclos y de los ciclos y de los ciclos y de los ciclos y de los ciclos, las mujeres desarrollan algo espectacular: agricultura. Subrayen eso, ¿eh? El desarrollo de la agricultura es femenino. Ellas crearon algo que se llama agricultura. No se sabe quién, no se sabe cuándo, sí se sabe dónde, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente fértil, vamos a ver hoy día, que se empieza a dar las primeras plantaciones de trigo y de cebada. Apunten eso, apunten eso, ¿ah? Las primeras especies vegetales que desarrollamos, ¿cierto? Son el trigo y la cebada. El trigo y la cebada, ya está. ¿Dónde? En el Medio Oriente, lo que actualmente es Irak, ¿cierto? Vamos a verlo ahora en la cultura mesopotamia. Allí se va a desarrollar la primera agricultura. No sabemos quién fue, pero fue una mujer, sabemos eso, que va a ser la primera agricultora. Entonces, en cuanto a esa selección de semillas, va a seleccionar las semillas más resistentes y va a plantar las primeras, ¿cierto? Vamos a tener las primeras plantaciones de trigo y de cebada. ¿Y para qué? A ver quién me dice. ¿Qué se hace con el trigo? ¿Qué se hace con la cebada? A ver, ¿quién me escribe? ¿Quién me escribe o quién me lo dice? Algo se hace, ¿ah? Con el trigo y con la cebada. No, no, no es esto por las puras, ¿ah? ¿Por qué fue el trigo y la cebada? A ver, chicos, los leo. ¿Sí? ¿Tienen alguna idea por qué fue el trigo y la cebada el primer alimento del ser humano? Porque sencillamente que con el trigo y la cebada, ¿qué se hace? Pan, que fue el primer alimento, ¿ah? Tal vez fue el primer oficio de la historia, fue el panadero.
¿no? El que empezó a amasar la harina, ¿cierto? A ponerlos en hornos, en bollitos de harina de trigo, y a partir de eso se generó el pan, ¿no? Que hasta ahorita comemos todas las mañanas, el pan. Eso es ancestral, ¿eh? Dicho sea de paso. Entonces, chicos, chicas, el pan y la cerveza, dicho sea de paso. Pan y cerveza, que van a ser los primeros alimentos que va a probar el ser humano. Pan y cerveza. Obviamente la cerveza en ese momento no tenía alcohol, ¿no? Era una cerveza, una especie de jugo de fermentado de trigo, ¿no? Una especie de fermentado de trigo. Porque la explicación está es que las vasijas estas, que estaban pues en la intemperie, le caía agua, ¿no? Y al caerle agua, este agua con esta cebada se fermentaba y a partir de eso generaba pues el primer, genera alcohol, ¿no? En este caso, chicotermiología, ¿no? Se llama fermentación alcohólica, en que los trigos, ¿no? Los glúcidos, ¿no? Generan en su fermentación alcohol. Entonces, el alcohol, muy interesante en la ingesta de cerveza, porque ya no morían. Si tú tomabas agua en ese momento, normalmente te morías porque no existía pues el tema de la pasteurización, ¿no? Ni no sabían pues que tomar agua hervida era lo más preferible, ¿no? ¿Por qué? Porque tomaban agua del arroyo, normalmente aguas estancadas y normalmente morían. Tomar cerveza, te comento, era más saludable que tomar agua en ese momento. Eso en los egipcios y en los mesopotámicos, te comento. A Mesopotamia y Egipto tenían esa dieta, agua y pan y cerveza, ¿no? Les comento. Muy bien. Chicos, hasta aquí. Creo que ya no más van a entrar. ¿Sí? Entonces sí podemos empezar. Sí, ya podemos empezar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, vamos ahí. El ser humano se desarrolla en África, les digo, pasa por el Homo habilis, Homo erectus, les comentaba, Homo sapiens, y nosotros somos sapiens. ¿Qué da la lógica de que somos evolucionados? Nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos hace evolucionados. Tres cerebros: cerebro reptiliano, el sistema límbico, que es el segundo cerebro. A ver, ¿de dónde va? Tres cerebros. Primer cerebro, cerebro reptiliano, es el cerebro impulsivo, es el cerebro de nuestras, de nuestro yo impulsivo, ¿no? Lo que Freud llamó el ello, ¿no? El yo más inconsciente, de nuestros impulsos y de nuestras reacciones, no más feas, es el cerebro reptiliano. Luego viene el sistema límbico, o el segundo cerebro, que es el cerebro más pensante, más consciente. Y por último tenemos el neocórtex, ¿no? Que es este de acá, que es el cerebro que ha desarrollado, ¿qué cosa? La cultura. Es el cerebro que va a desarrollar las relaciones sociales, es el cerebro que va a desarrollar, por ejemplo, la filantropía, es el cerebro que va a desarrollar la bondad, es el cerebro que va a desarrollar el arte, es el cerebro que va a desarrollar la sociedad, es el cerebro que va a desarrollar el amor y el odio. Todos los sentimientos vienen de aquí, ¿no? Este cerebro que se llama el neocórtex, ¿sí? Entonces, es el cerebro que va a desarrollar prácticamente la cultura humana, es este tercer cerebro que se llama el neocórtex, o la corteza prefrontal que está acá, ¿no? Nuestra frente. Entonces, chicos, a partir de eso ya el ser humano desarrolla, como te digo, la división natural del trabajo, importantísimo, y el descubrimiento de la agricultura. Lo hace una mujer. No se sabe cómo se llamó, no se sabe quién fue, pero sí se sabe dónde, en el Medio Oriente, ¿cierto? Entre los ríos Tigris y Éufrates, que son ríos que salen en la Biblia, te comento, ¿ah? Son ríos que salen en la Biblia, muy importante, vamos a ver el día de hoy. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí creo que ya los puse en órbita para empezar a hacer nuestro tema que se llama cultura y sociedad. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, cuéntenme, hasta aquí todo claro, ¿no? Si está todo chévere, manito arriba y empezamos. ¿Sí, todo bien? Chicos, háblenme, por Dios. ¿Todo bien, no? ¿Todo chévere? Muy bien. Empecemos ahora sí. Vayamos ahí. Clase 1 se llama Cultura y Sociedad. Miren ahí, dice el punto número 1, cultura y sociedad. Para empezar, una cosa es cultura y otra cosa es sociedad. Las dos tienen que ver, obviamente están interrelacionadas, son interdependientes, dice. Pero cada una tiene su detalle, ven ahí. ¿Qué cosa es cultura? Y aquí te pongo grandote. ¿Qué cosa es cultura? Chicos, cultura no solamente es arte, vean ahí. Cultura no solamente es arte, de hecho que tiene que ver, ¿no? El desarrollo artístico, pero no solamente es arte. ¿Qué cosa es cultura? Es todo, es todo. Escucha, cultura es el conocimiento, cultura es el conocimiento, lenguaje, valores, costumbres, objetos materiales, música, pintura, danza, formas de entender la vida. Es el sistema bancario, es la democracia,
el reggaetón, todo es cultura. Prácticamente todo, sí. Aunque me duela, todo es cultura. Absolutamente todo. El rock, las baladas, ¿no? Los libros, el sistema eh, judicial, ¿no? Como les decía, todo es cultura, prácticamente todo. Entonces, cultura es el conocimiento, vean esto, ¿ah? Es el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué más dice? Lenguaje, valores, costumbres, valores, ¿no? Valores, costumbres. Vean esto, valores, costumbres, objetos materiales, obviamente, objetos, y en realidad todo, ¿no? Prácticamente todo lo que tenemos es cultura que pasan de una generación a otra en una sociedad. Vean esto, ¿ah? Que pasan, la comida, obviamente, ¿no? De una generación a otra. Obviamente en una sociedad. Entonces, eso, chicos, se llama cultura. Conocimientos, valores, costumbres, objetos, todo en realidad, etcétera, que pasan de una generación a otra. Todo lo que los seres humanos, ¿cierto?, transmitimos a nuestros semejantes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, todo eso se llama cultura. Enseñarle a cocinar a alguien, eso es cultura. En sí, enseñarle algo a alguien es cultura. Ya que yo le estoy enseñando algo mío propio a ustedes, eso ya es cultura, ¿cierto? Ya transmitir algo a otra persona, eso ya es cultura. Chicos, cultura es todo. Todo lo que hemos desarrollado, las formas de construir, las formas de, ¿cierto? De saludarnos, celebrar nuestras fiestas, comer en Navidad, la religión, obviamente, es cultura. Todo es cultura, ¿sí? Entonces, cultura es todo lo que hemos desarrollado los seres humanos y, es importante, que pasan de una generación a otra, ¿cierto? En una sociedad humana. Entonces, ¿qué cosa es sociedad? José, si eso es cultura, ¿qué cosa es sociedad? Obviamente creo que ya lo entienden. Sociedad es el conjunto humano, ¿no? Es un conjunto de personas. Son las personas. Es una agrupación de personas que ocupa el mismo territorio geográfico, sujeta a la misma autoridad y expectativas culturales dominantes. Una sociedad es el conjunto de personas. Entonces, vean ahí, agrupación, ¿cierto? Agrupación, se entiende, de personas. Agrupación. Aquí se pone simplemente agrupación porque también puede existir sociedades de animales y todo ello. Pero chicos, creo que entienden, aquí solamente estamos refiriéndonos a la sociedad humana, que es una agrupación que ocupa un mismo territorio, vean esto, que ocupa un mismo territorio, territorio, que ocupa un mismo territorio y dice, sujeta a la misma autoridad, sujeta a una autoridad. Esto es básico, ¿ah? Esto es básico, ¿ah? Sujeta a una autoridad. ¿Por qué les digo, chicos, que esto es básico? Porque toda sociedad humana, o para que se desarrolle una sociedad humana, tiene que haber una autoridad. Sí, tiene que haber una autoridad. Les comento esto. Para que se desarrolle una sociedad humana, número uno, tiene que haber alguien que lo ordene o que mande, digamos así, pues que lo organice, ¿cierto? Y eso se llama autoridad. ¿Los seres humanos reconocemos autoridad? Sí, esto es natural, ¿eh? Esto es natural. El desarrollo del ser humano, chicos, les comento, no nos hubiésemos desarrollado si no hubiese esa noción de autoridad. Alguien manda, pues, y alguien ordena todo eso. Entonces nosotros le damos la autoridad a alguien, ¿no? Eso se llama actualmente democracia, pero esa autoridad, les comento, se basó inicialmente en los dioses, ¿no? Los dioses instituían a los reyes, ¿cierto? Y a los monarcas para que ellos gobiernen. Obviamente eso se llama religión, pero la autoridad, les comento, inicialmente fue religiosa, ¿cierto? Inicialmente, apunten esto, ¿eh? Inicialmente la autoridad devino de la religión, porque el ser humano, en cualquier cultura ha desarrollado esto, consideró que había algo superior a él, y ese algo superior a él le dio la autoridad a algunos para que manden y obviamente a otros para que obedezcan. La lógica de la sociedad humana tiene mucho que ver con la autoridad, mucho que ver con la autoridad. Entonces, una sociedad humana es la agrupación que ocupa un mismo territorio, o sea, que está en un lugar determinado y está sujeto a una autoridad y expectativas, ¿no? De la cultura dominante. Obviamente, las diferentes sociedades humanas que se han formado en el planeta Tierra, no existe una sola sociedad humana, escuchen esto, ¿ah?
No existe una sola sociedad humana, existen tantas sociedades humanas como cuantas, ¿cierto? Áreas geográficas existen. Entonces, en nuestro país y en el mundo, no solamente hay una cultura, la cultura no es una, sino que hay varias, de acuerdo a la cantidad de sociedades que existan en este caso. Así, mientras, esto me gusta, sigamos la lectura. Así, mientras una sociedad se compone de gente, de personas, una sociedad se compone de gente, de personas, una cultura está formada por ideas. Ideas, comportamientos, posesiones, un tema pues abstracto. De manera que, chicos, concluye así esta primera parte: cultura y sociedad son interdependientes. No existe sociedad sin cultura y tampoco existe esta cultura sin sociedad, pues, obviamente. Las dos se complementan, vean ahí, son interdependientes. Sigamos con esta segunda parte que se llama cultura y sociedad, un mundo cambiante. Esto simplemente les menciono. No les voy a hacer pizarra sobre esto porque es muy sencillo. Les comento, punto número 2, dice, cultura y sociedad en un mundo cambiante. Entender cómo la cultura nos afecta y desarrolla una imaginación sociológica, dice, entender cómo la cultura nos afecta, nos desarrolla una imaginación sociológica cuando conocemos, ¿cierto? O sea, sabemos que la cultura nos influye cuando conocemos a alguien con otra cultura. Dice, cuando conocemos a alguien con otra cultura, es más fácil percibir la influencia cultural. Escúchame. Nosotros entendemos que lo que nosotros hacemos es lo normal, ¿sí? Eso es por lógica. Pero cuando conoces a personas que tienen otra cultura, entiendes que tú tienes tu cultura y esta otra persona tiene otra cultura. Chicos, entiendo que ustedes han viajado, ¿sí? Tanto al interior del país o en el país o tal vez en el extranjero. Ustedes han ido a otro lugar y han viajado. De hecho, que se han dado cuenta que ustedes tienen formas propias de hacer las cosas y de ver la vida. Y de hecho que hay otras personas, han viajado, que tienen otra forma de entender la realidad, ¿cierto? Eso nos da a entender que nosotros somos cultura. Somos muy influidos por la cultura. Subrayen eso. Cuando conocemos a alguien de otra cultura, ahí entendemos que nuestra influencia cultural son propios, ¿cierto? Tenemos unas propias influencias culturales diferentes de las de otra persona. Dice, sin embargo, como la sociedad y la comunicación internacional ha aumentado por el Internet, ¿no? Obviamente estamos en contacto, obviamente, con todo el mundo, ya, como nunca antes, ¿ah? La necesidad de diversidad y comprender otras culturas que ven a su mundo también ha aumentado. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que solamente estás consciente de tu cultura cuando la confrontas con otra. Ejemplo, cuando estaba en la universidad, les comento, tuvimos unos alumnos de intercambio en la universidad, estoy en la universidad, tuvimos unos compañeros de intercambio y vinieron unos alumnos de Camerún. Les comento, tuvimos ahí compañeros, unos cameruneses. Obviamente no hablaban castellano, hablaban inglés. Muy elegantes, muy elegantes, muy metódicos, todo lo demás, muy, muy interesante. El tema es que cuando fuimos a comer hamburguesas, porque ellos dijeron, quiero comer hamburguesas, queremos comer hamburguesas, cheeseburger. I want cheeseburger. Cheeseburger. No había hamburguesas allá, ¿no? Entonces, o al menos no como se ven acá. Entonces nos llevamos al McDonald's. Y dijeron, no, McDonald's no. Vemos. Yo quería comer Bembo. Se enteraron que era una hamburguesería peruana, ¿no? Entonces, los llevamos a comer al Bembo y agarraron la hamburguesa y vean ustedes, se metieron toda la hamburguesa a la boca. Una hamburguesa pequeñita, exactamente, la han cortado y juácatela, se metieron a la boca y empezaron a comer con la boca abierta, a masticar así, a hablar con la boca abierta. Obviamente nosotros nos miramos entre nosotros y dijimos, oye, ¿qué pasa? No, hombre, no sé. Entonces le decíamos, ¿no? Esto no es apropiado, ¿no? En Perú se come con la boca cerrada. Y entonces el camerunés nos vio, nos miró y nos dijo algo interesantísimo, ¿ah? Nos dijo así, que prácticamente nos bloqueó, ¿no? Nos dijeron, eso no es asqueroso, ¿no? En nuestro país comemos así, con la boca abierta. ¿Para qué? Para que tú veas que el otro está disfrutando plenamente de su comida. Ah, no, para nosotros eso es asqueroso, de frente le dijimos, ¿no? Eso es feo, ¿no? Eso es asqueroso. Y el camerunés nos responde con una sentencia, pues, que nos dejó sentados. Más asqueroso me parece que guarden sus mocos en el bolsillo.
nosotros dijimos, oye, aguanta. Bueno, espérate. ¿Cómo que? Oye, ¿verdad, no? Lo que pasa es que los viejitos, o las personas de mayor edad, tienen un pañuelo. Entonces se lo ponen en la nariz, se suenan los mocos, lo guardan y se lo guardan en el bolsillo. Eso es asquerosísimo, pero no lo entendemos así porque es nuestra cultura. Entonces ellos nos dicen, más asqueroso me parece, ¿cierto?, que guarden sus mocos en su bolsillo. Y entre nosotros dijimos, man, sí, pues tienen razón. ¿Eso por qué ocurre? Porque nosotros nos enfrentamos a otra persona que tenía otra cultura. Entonces, para nosotros eso es asqueroso. Para ellos, mocos en los bolsillos es asqueroso. Y ciertamente, si lo pensamos más, es bien asqueroso eso, dicho sea de paso. Muy bien. Importancia de la cultura. Esto sí quiero comentarles. Chicos, importancia de la cultura. Esto sí quiero comentarles. Porque es importante ¿no? Esta lógica de entender la cultura. ¿Cuál es la importancia? A ver, ¿cuál es la importancia de la cultura? A ver, ¿cuál es la importancia de la cultura? Chicos, la importancia de la cultura es esencial para la supervivencia y la comunicación. Esto es lo importante. La cultura es esencial. Por si acaso, no es esencial, es esencial. No es SCA, sino es esencial para la cultura, para la supervivencia, dice, ¿no? Para la supervivencia y comunicación. Para la supervivencia. Si no hubiera cultura, no superviviría, no hubiésemos sobrevivido. Es esencial para la supervivencia, si te comento aquí, la supervivencia y la comunicación. Es básico, ¿no? Para haber llegado hasta este nivel de evolución, la cultura. Si no hubiese cultura, hubiésemos perecido, hubiésemos desaparecido en pocos años. Dependemos de ella, ¿no? Pues no nacemos con la información. Mira esto, ¿eh? Dependemos de la cultura, porque no nacemos con toda la información para comportarnos, vestirnos o a qué dioses adorar. Todo ello lo debemos a la cultura. Es la cultura la que nos da todas las apps, ¿no? De las cuales ahora nosotros gozamos y podemos entender el mundo. Debemos aprenderla por medio de la interacción, la observación e imitación. Mira tú, aquí te pongo, debemos aprenderla, aquí te pongo seguido, ¿eh? Debemos aprenderla. Esto no es natural, ¿eh? No es natural, se aprende, la cultura se aprende. Debemos aprenderla sin H, ¿eh? Aprenderla, de aprendizaje, ¿no? Cognición, aprenderla por medio de la interacción, aquí te pongo interacción, obviamente con otras personas, interacción, observación e imitación, mira tú, observación e imitación. Chicos, todo lo que nosotros somos, lo hemos imitado. Mira tú, todo lo que nosotros somos, lo hemos aprendido porque hemos interactuado con otra persona, lo hemos observado o lo estamos imitando. Todo lo que tú eres, lo has imitado, lo estás imitando. Todo lo que te pones, todo lo que piensas, todo lo que dices, es una imitación, porque lo has observado. Y nuestros primeros influencers son nuestros papás. Fíjate, si tú quieres que tu hijo sea deportista, que te vea haciendo deporte. Ya está. ¿Por qué? Porque los hijos van a seguir lo que los padres hacen. Es bien raro, ¿eh? Que los hijos salgan del molde y hagan algo que los padres no hacen. Normalmente los hijos siguen los pasos de los padres. Normalmente es así. En el 99.9% es así. Todo lo que nosotros somos es imitación. ¿Eh? Todo lo que tú eres, haces, te vistes y piensas es porque estás imitando a alguien. Mira lo que te digo. ¿Eh? Todo lo que dices, haces, crees, piensas y hablas y haces y comes es porque estás imitando a alguien. Por eso es que es tan básico ahora para la comunicación y todo este tema de la internet, los influencers, ¿no? Porque técnicamente te influencian, ¿no? Técnicamente todo te influencia. Todo te influencia. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo desarrollo este concepto de cultura, es un concepto amplísimo, ¿eh? Y se aplica para toda nuestra vida. Debemos aprender, pongan eso, uno no nace con cultura, uno no nace con cultura, la cultura se aprende, mira tú, se aprende mediante la interacción, la observación y la imitación. Todo lo que somos es
porque lo interactuamos con ello, lo hemos observado o lo estamos imitando. Compartir una simplificaría las interacciones, sin embargo debemos comprender otras. Claro, obviamente, tener nuestra propia interacción es básico, pero debemos comprender que hay otras, ¿eh? Hay otras culturas, justamente esa es la importancia de saber el tema de la cultura. Importante, hay otras. Lo que tú haces no es lo único, hay otras. Mira tú. Aquí hay otra definición. La cultura se define como común denominador que hace comprensible para el grupo las acciones del individuo. Claro, justamente la cultura justifica, ¿no? Y digamos así, hace comprensible todo lo que nosotros hacemos, pensamos, creemos. Como te decía, necesariamente existen las sociedades, en toda sociedad y cultura. Como te digo, no existe sociedad sin cultura, ni tampoco cultura sin sociedad, pues que la desarrolle. Existe en la sociedad cierto sistema para hacer obedecer las reglas. Es necesario. Sin embargo, dice aquí, necesitamos reglas, chicos, subrayen eso. Necesitamos reglas y leyes para proteger nuestros derechos. Siempre. El tema de cultura y sociedad está relacionado con el derecho, está relacionado con las normas, las reglas y las leyes que se dan en un grupo social. No existe grupo social sin leyes. Imagínate, en la anarquía nadie vive. Entonces les comento esto porque es básico que haya normas y reglas. Es básico que haya normas y reglas. Yo sé que ustedes son jóvenes, yo también he sido joven. A los jóvenes, creo que todavía soy ya. A los jóvenes no nos gustan las reglas. Que nos impongan cosas, eso es lo peor, ¿no? Nosotros queremos vivir libremente y todo lo demás. Te comento, eso es un error porque si no hay normas, si no hay reglas, todo se va al diablo, ¿no? Entonces, una sociedad se ha organizado porque hay normas y reglas, porque puedes hacer unas cosas y no puedes hacer otras. ¿Sí? Por ejemplo, no puedes matar, eso está prohibido. Entonces, vean ustedes que la lógica nos dice que las primeras sociedades fueron sociedades porque desarrollaron un sistema jurídico. Y justamente vamos a ver hoy día en la cultura mesopotamia, ya había normas, ya había reglas, ¿cierto? Ya había reglas. Y se encuentra el primer código de leyes, está allí, en la cultura mesopotamia. Te comento. Entonces, dice, la cultura nos define como el común denominador de hacer comprensible para el grupo las acciones del individuo. Necesariamente existen en la sociedad cierto sistema para hacer obedecer estas reglas, obviamente una coerción, ¿no? Y por eso existe un ejército para hacerte cumplir las normas, si las desconoces. Con el fin de sobrevivir, las sociedades necesitan reglas, sí, necesitamos reglas, normas, ¿cierto? Acerca de la civilidad y tolerancia. Algunos dirán que es naturaleza humana, no, lo hemos aprendido, ¿eh? Y aquí hay una diferencia, y aquí sí quiero que lo pongan, no lo voy a copiar porque esto sí quiero que lo pongan. Chicos, creer que algo y las cosas que creemos, que pensamos, son naturales, ¿cierto? Estarías confundiendo el concepto de instinto. Los seres humanos no hacemos las cosas porque naturalmente es así. No, la cultura nos ha invadido. Si tú piensas que el ser humano actúa por naturaleza, estás confundiendo el comportamiento instintivo. Y el ser humano no actúa por instinto. Subrayen eso. Por Dios, subrayen eso, pregunta de examen. El ser humano no actúa por instinto. ¿Quiénes actúan por instinto? Los animales. Los seres humanos técnicamente no actúan por instinto. O no siempre actúan por instinto. Actúan por razón. Ese comportamiento que sería análogo al instinto en los animales se llama reflejos o impulsos. Escucha esto, ¿eh? El ser humano no tiene instintos, tiene reflejos e impulsos. Vamos a desarrollar. Chicos, subrayen esto. Un instinto es un patrón de comportamiento biológico, ¿cierto? Biológico dice, un instinto es un patrón de comportamiento biológico, dice, común a todos los miembros y de forma predecible que ocurre siempre en ciertas condiciones ambientales. Ese es un instinto, algo que va a pasar porque ya tienes ese programa. Ahora, ¿quiénes tienen ese comportamiento instintivo? Los animales. Si tú botas a un perrito a una piscina, vas a ver que nada. Oye, pero yo no le metí una academia de natación. ¿Cómo el perrito nada y yo no puedo nadar? Te preguntarás, el perrito nada por instinto, porque tú lo botas a una piscina y instintivamente pues va a nadar. Va a nadar, no va a chapalear en el agua y va a nadar. Eso se llama comportamiento instintivo. Los animales tienen instinto.
que son comportamientos biológicos, que son patrones, ¿ah? O sea, ya vienen así, ya vienen con ese software. Vienen con ese software, el perrito de ladrar, el patito de nadar, ¿cierto? Ya viene con eso se llama comportamiento instintivo, que es un comportamiento, se dice, natural, ¿no? Los humanos, y subrayen eso, los humanos no tienen instinto. ¿Qué tiene el ser humano? Reflejos o impulsos. Y ahí está la definición. Un reflejo es una respuesta biológicamente determinada, no aprendida a un estímulo, como el estornudo, ¿no? Tú hueles pimienta instintivamente, por reflejo, uno estornuda. Ese es un comportamiento, una respuesta biológica que se llama reflejo, chicos, ¿ah? Un estornudo, o cuando te pinchan, ¿no? Con un objeto punzante, uno pues siente dolor, ¿no? Y retira la mano, ¿sí? Ya eso es un comportamiento reflejo. O cuando ¿no? ¿Has escuchado cuando te golpean la rodilla? Ustedes van a ser médicos. Te golpean la rodilla, instintivamente uno lo levanta, ¿no? El pie, eso se llama reflejo. O cuando te ponen sí, a ver chicos, ustedes van a ser médicos. Cuando tú veas que una persona, quieres saber si una persona todavía tiene conciencia y está viva, con una linterna apúntale el ojo. Si el iris se contrae, quiere decir que estás vivo. Eso se llama reflejo. Todavía tienes un reflejo. Dicen que los muertos también tienen reflejos, sí, pero es menos probable. Los seres vivos tienen pues un reflejo bastante, digamos así, visible, ¿no? Entonces, ponerle una luz, ¿no? Una linterna, ¿no? En este caso, al ojo, y si tu iris se contrae, quiere decir pues que eso se llama también reflejo. Eso es un reflejo. Un comportamiento por reflejo. El ser humano escucha, no tiene instinto. El ser humano tiene reflejos e impulsos, ¿sí? Ahí lo pone. Entonces aquí te lo pongo, el ser humano no tiene instintos, tiene reflejos e impulsos. El ser humano, aquí te pongo, el ser humano tiene reflejos e impulsos. No tiene instintos. ¿Sí? No tiene instintos. No tiene instintos, eso no tiene. Si aquí te pongo instintos, este comportamiento instintivo no es propio de nosotros. O sea, esto no tiene el ser humano, este de los animales. El ser humano tiene reflejos e impulsos. Ahí está la definición, ¿no? Reflejo, que es una respuesta biológicamente determinada, como el estornudo. Y los impulsos son parecidos, mira ya, los impulsos están biológicamente determinados y son comunes a todos los miembros y satisfacen una necesidad. Subrayen eso es lo básico de los impulsos, satisface una necesidad. Como por ejemplo, la necesidad de tomar agua, ¿no? Necesidad de tomar agua, necesidad de sueño, necesidad de gratificación sexual, es una necesidad, ¿no? Que nosotros tenemos. Eso se llama impulso. Checa el tema de impulso con el tema de necesidad, ¿no? Impulso con el tema de necesidad y reflejo con el tema de una respuesta, ¿sí? Analógalo a ello, ¿ah? Reflejo es una respuesta, reflejo es una respuesta, impulso no satisface una necesidad. No tiene necesidad de agua, tomar agua, ¿no? Eso se llama impulso. Nunca lo olviden, ¿eh? Reflejo, respuesta, ¿no? Y ahí lo sacan al todo. Memotecnia, chicos. Entonces, los reflejos y los impulsos no determinan la forma de comportamiento, ¿eh? Su expresión es canalizada por la cultura. Entonces, al estornudar y ponernos la mano, eso es cultura, pues. Entonces, esos reflejos y esos impulsos, como te digo, están, digamos así, encursados, encaminados por la cultura, están canalizados, como se dice, por la cultura. Así se nos enseña la forma apropiada de estornudar es usar un pañuelo o voltear, ¿no? O ponerse la mano, ¿no? Ahora con el coronavirus. Los sociólogos concuerdan que cultura y aprendizaje son responsables de casi todos los patrones de comportamiento, como te digo. Todo lo que tú eres, todo lo que tú piensas y todo lo que nosotros somos, lo hemos aprendido. Y eso tiene que ver con cultura. Todo tiene que ver con nuestros patrones de comportamiento. Nuestros patrones de comportamiento tienen que ver con nuestra cultura y por qué lo hemos aprendido. Para Zwigler, que es un sociólogo, la cultura es un paquete de herramientas, de símbolos, historias, rituales y visiones, etcétera, del mundo, que la gente puede usar para resolver problemas. Las herramientas varían con nuestra personalidad y la situación. Muy bien, chicos, para cerrar esta partecita de aquí, vamos con los elementos de la cultura, ¿no? O la cultura aquí, te comento,
Cultura material, cultura no material y tecnología. A ver, de frente. Cultura material, cultura no material y tecnología. Cultura material, aquí te pongo. Cultura material y cultura no material. Vean eso. Cultura material, tecnología y cultura no material. Sí. A ver, repito, para eso descansito. Chicos, vamos aquí. Cultura material, tecnología y cultura no material. ¿Qué tiene que ver esto con el tema importantísimo? Porque hay una cultura que se percibe, cultura material, y hay una cultura que no se percibe, que está formada por las ideas, conceptos, ¿no? El sistema económico, como te decía, el derecho, ¿no? La justicia, cultura no material. Entonces, vamos con la primera. Cultura material son las creaciones tangibles y físicas, son las creaciones tangibles, serían las creaciones humanas, ¿no? Creaciones tangibles, tangibles que se puede ver, que se puede tocar, que se puede percibir, eso se llama tangible. Intangible, lo que no se puede percibir, lo que no se puede tocar ni ver, ¿cierto? Entonces, la cultura material son las creaciones tangibles. Por ejemplo, los huacos, los cerámicos, los edificios, Machu Picchu sería una cultura material, ¿no? Que hacen y usan y comparten los miembros de una sociedad. Comienzan como materiales o recursos, ¿cierto? Y mediante la tecnología se convierten en productos usables. Chicos, eso tiene que ver con la economía. Para tener este plumón, ¿cierto? Ha pasado desde la naturaleza que se ha transformado vía la tecnología y llegamos a tener, les comento, este plumón. Ahora, ¿por qué es así? Es así puesto que nuestra sociedad se desarrolla transformando la naturaleza. Entonces, esta mesa que yo tengo aquí, que tengo una mesa de madera, esto no fue así siempre, sino fue árbol que la tecnología transforma en producto usable. Entonces, fíjate tú, ¿cómo tenemos una cultura material? Es naturaleza transformada, ¿sí? Entonces, todo lo que tú ves viene de la naturaleza. Todo. Absolutamente todo. El ser humano no ha hecho nada, sino transformar la naturaleza mediante la tecnología para tener eso que se llama, a ver, económicamente se llama materia prima. Con la tecnología le da valor agregado y tenemos objetos ya usables. Esos objetos usables se llaman cultura material. Machu Picchu, pues, no se hizo de la nada, ¿no? Fueron piedras, ¿cierto? Y obviamente arquitectura y todo lo demás. El ser humano transforma la naturaleza para convertir, ¿cierto?, en objetos usables. Y para ello la tecnología básica. Entonces, tecnología es el conocimiento, técnicas, ¿no? Tecnología es el conocimiento, técnicas, tecnología es el conocimiento. Vean ahí, técnicas, ¿no? Técnicas, ¿qué más? Herramientas para transformar, ¿cierto? Que transforman los recursos. Que transforman recursos. Ahí está. Entonces, ¿qué cosa es la tecnología? Son esos conocimientos, técnicas que transforman los recursos naturales, ¿se entiende?, en objetos usables. Eso es. Entonces, mediante la tecnología, la palabra tecnología también tiene que ver, es muy importante, porque a partir de la tecnología cogemos esa naturaleza, lo transformamos, como te digo, y lo convertimos en productos usables. Finalmente, chicos, cultura no material. ¿Cómo va la cultura no material? Aquí te digo, la cultura no material consiste en las creaciones humanas abstractas. Creaciones, ¿se entiende? Humanas. Creaciones humanas abstractas. Vean eso, creaciones humanas abstractas. Eso es la cultura no material. O sea, como te decía, los números, las matemáticas, todas las ciencias, la filosofía, todo eso tiene que ver con la cultura no material. El fútbol, ¿cierto? El sistema, no digo el fútbol como juego, ¿no?, sino el fútbol como concepto, ¿cierto? El fútbol, el arte, todo eso se llama cultura no material. Dice, consiste en las creaciones humanas abstractas o intangibles de la sociedad que influyen en nuestro comportamiento, ¿sí? El lenguaje, las creencias, la religión, base. Cultura no material. La religión básico, ¿no? Valores, las reglas de comportamiento, los sistemas políticos, ¿cierto? La democracia, los sistemas de partidos, la presidencia, ¿no? Toda la lógica
¿cierto? Eso se llama cultura no material. El sistema bancario, el sistema financiero, la bolsa de valores, el sistema jurídico, las leyes, todo eso se llama cultura no material. O sea, todo lo que nos influye en nuestro comportamiento, pero que no existe, digamos así, técnicamente, no existe tangiblemente. Todas las ideas que hemos desarrollado a partir del desarrollo de nuestra humanidad, esos chicos se llaman la cultura no material. Universos culturales, bueno, ahí lo leen, dice el antropólogo Roger Murdoch. Murdoch desarrolló 70 universos culturales. O sea, todo lo que estoy comentando son 70 universos culturales, dice que existen. Costumbres y prácticas de la sociedad. Sin embargo, sus formas varían de un grupo a otro. Los universos culturales son útiles, ¿no? Porque aseguran la operación continua de una sociedad. Desde otra perspectiva, los universos culturales no son resultado de la necesidad funcional, pueden haber sido impuestas de una sociedad a otra. Finalmente, ¿no, chicos? Lo que somos, te decía, ha sido influido por la cultura, pero técnicamente, vean allí, técnicamente puede no haber nacido de nosotros, o sea, nos pueden haber impuesto. Justamente a nosotros los peruanos y los americanos en general, se nos impuso la religión católica y el castellano. Esa es una cultura impuesta desde España, pues con la conquista, que lo vamos a ver. Entonces, vean ustedes, muchachos, que todo lo que somos técnicamente tiene que ver con un desarrollo cultural histórico también que influye en lo que nosotros somos. Muchachos, para terminar, componentes de la cultura. Vamos ahí, componentes de la cultura. Para terminar esta partecita les pongo componentes de la cultura. Son 4, ¿ah? Aquí, componentes. ¿Cuáles son los componentes? Vean allí, de la cultura, 1, 2, 3, 4. Exactito. 4. Símbolos, lenguaje. Vean ustedes, símbolos, lenguaje, valores y normas. Ahí está. Tengo los 4 componentes de la cultura, compradito. Símbolos, lenguaje, valores y normas. Ahí, A, B, C y D. Símbolos, lenguaje, valores, normas. Ya está. 4 componentes de la cultura: símbolos, lenguaje, valores y normas. Chicos, les explico esto aquí en unos minutitos y le doy un descansito de 5 minutos. Hacemos clases hasta las 10 y 10, les doy descansito de 5 minutos, ¿sí? 5, 10 y 15 nos volvemos a conectar para concluir la clase del día de hoy. Chicos, símbolos, lenguaje, valores y normas. Estos 4 elementos son los 4 componentes básicos de la cultura. No les voy a escribir, aquí les voy a detallar y luego le hago un resumen chiquitito de qué va esto. Chicos, ¿qué cosa es un símbolo? Un símbolo, escríbanlo por Dios, un símbolo es una cosa que representa otra cosa. Nada más. Eso es un símbolo. Es algo que representa otra cosa. Y esos símbolos lo hicieron los seres humanos. De sí somos animales simbólicos. Siempre hacemos símbolos. Vestirnos de una determinada manera es un símbolo. Ustedes van a ser médicos. ¿Saben cuál va a ser su símbolo identificativo de médico? Van a tener una bata, ¿cierto? Blanca, ¿no? Un camisón blanco largo, ya, médico. ¿Por qué tu profe se viste así? Bueno, yo soy abogado. Ah, no les dije, no, chicos, siempre me dicen que me presente, nunca me presento. Muchachos, yo soy abogado, he estudiado Derecho, Historia y Derecho, y soy profesor aparte y soy abogado. Y soy varias cosas más, ¿ah? Entonces, la lógica es que cada una de nuestras profesiones se distingue, ¿cierto? Se distingue puesto que tenemos vestimenta determinada, tenemos una jerga determinada, y eso tiene que ver con los símbolos. Te comento que el primer símbolo que hizo el ser humano fueron 6 puntitos aquí en la frente, 3 pares, perdón, de puntos, aquí, ¿no? 2, 2, 2. Y aquí, en la cara blanca, obviamente en el rostro, se ponían cenizas blancas aquí, ¿no? Hacia lo largo. Estos eran los recolectores, agricultores, y estos eran los cazadores. ¿Sí? Entonces, una persona veías pues con sus puntitos en la frente, ah, es recolector. Veías una persona con sus rasgos aquí en las mejillas, ¿cierto? Para arriba, ah, es cazador. Siempre, ¿no? Entonces, son los primeros símbolos. Cuando haces tu casa, no le pones ahí, pues, no, esto es mío, no, esto es mi propiedad. Ese es un símbolo también. O marcar las reses, ¿no? Eso también es un símbolo. Técnicamente tenemos símbolos para todo, ¿eh? Tenemos símbolos para todo.
todo es un símbolo. Cuando vas al centro comercial, ¿no? A Yoki Plaza o al Larcomar, vas a ver un montón de símbolos, ¿no? Nike, ¿no? Reebok, ¿no? Larcomar, ¿no? Ves ahí Cineplanet, ¿no? Ahí tienen su símbolo, ¿no? Todo tiene su símbolo, eso que se llama el logo, eso que se llama el logotipo, ese es un símbolo, finalmente, porque representa la marca, ¿no? O sea, obviamente a todo el concepto de la industria, ¿no? Que estaría representando. Entonces, chicos, un símbolo es algo que representa otra cosa. Estamos llenos de símbolos, ¿no? El símbolo del Bluetooth, el símbolo de la copita, ¿no? Cuando está llenecita ahí de la señal de Wi-Fi, todos son símbolos. Y eso es básico para la cultura, porque si no, no nos entenderíamos. La cultura no podría existir sin símbolos, subrayen eso, pues no habrían significados compartidos entre la gente. Símbolo también es cuando tú vas a una fiesta, estos chicos de hecho que saben qué cosas son las fiestas semáforo, yo me enteré mucho después, pero ya existían hace mucho tiempo. Te ponen una pulsera roja, una pulsera verde, eso es símbolo. Eso es símbolo, ¿no? Pueden producir simultáneamente lealtad, animosidad, amor, odio, ¿no? Nos ayudan a comunicar ideas. Vestirte de negro cuando una persona ha fallecido, eso es un símbolo, ¿no? De estar de luto, estar de duelo. Entonces, eso es un símbolo. Una cosa que significa otra cosa. Lenguaje, con su conjunto de símbolos que representan ideas, vean ustedes. Básico. El lenguaje es prácticamente lo que va a hacer que la cultura vaya de una generación a otra. ¿Cómo va de una generación a otra la cultura por el lenguaje? El lenguaje es importantísimo. Acuérdate, escúchame esto, solamente el ser humano habla, ningún otro ser vivo habla. Como ningún otro ser vivo habla, ¿qué miércoles es eso? Con nuestro lenguaje tú transmites ideas a la otra persona. Esos sonidos que salen por mi boca llegan a ti. Y es una cosa tremenda porque llegan a ti y en el interior de tu oído están los huesos más pequeños del cuerpo humano. Chicos, ustedes van a ser médicos. Les escucho o escríbanme por Dios. Ya, ustedes sí tienen que saber antes de darle su descanso. ¿Cuáles son los huesos más pequeños del ser humano? A ver, ¿quién me dice? Y ustedes saben eso, ¿eh? El más largo es el fémur, ya está, todo el mundo sabe eso. Pero el más chiquito, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Ustedes van a ser médicos, ¿no? A ver, ¿cómo se llaman los huesos más pequeños del ser humano? ¿Nadie? Chicos, hábleme por Dios. Chicos, ¿cómo se llaman los huesos más pequeños del ser humano? Están en el oído de este momento. En realidad son tres, ¿ah? En realidad son tres. Les comento, en realidad son tres. Se llaman el yunque, el martillo y el estribo. Y de los tres, el estribo es el más pequeñito. El estribo es como una especie de bisagra que sostiene al martillo. Y cuando yo te hablo, las vibraciones de las ondas sonoras que llegan a tu oído hacen que el martillo choque al yunque, ¿cierto? Así, tipo código Morse. Y esos toques que hace el martillo al yunque hace que se genere a partir de estas ondas sonoras y estos toquecitos, se generan impulsos eléctricos que llevan las neuronas a acentuar el lenguaje. Y ese sonido se transforma en ideas. ¿Cómo se hace eso? No me pregunten, hasta ahorita no sabemos. Lo que sí sabemos es que los sonidos que salen por mi boca y que expresan ideas, ¿cierto? Hace que nos comuniquemos. Hace traspasar información. Es la habilidad para compartir. Eso es lenguaje. El lenguaje es compartir experiencias, sentimientos, conocimientos, ¿cierto? Con otras personas. ¿Cómo otros animales usan sonidos y gestos y olores para comunicarse? Pero están determinados por el presente. No pueden transmitir a sus crías los aspectos más complejos de la cultura. Los animales no transmiten, sino que, como te digo, ya es por instinto. Ya los perritos nacen instintivamente con la lógica de amamantar a las perritas nacen con el instinto de amamantar a sus cachorritos. ¿Sí? No lo aprenden por la cultura. El ser humano sí lo aprende. Y para eso es importante el lenguaje. Todo lo demás lo leen, ¿no? El lenguaje y realidad social, el lenguaje crea nuestra realidad, ciertamente, el lenguaje y género, muy importante, el lenguaje y raza. Vamos con los valores, chicos, para ya cerrar esto de acá. Uy, me pasé. A ver, un minuto para cerrar. Los valores son ideas colectivas acerca de lo que es correcto e es incorrecto. Lo escuché en una película hace mucho tiempo. Todos los seres de este universo, si existen extraterrestres, conocen la diferencia entre el bien y el mal. Todos. Todos los seres vivos
Y todos los seres de este universo, seres conscientes, digo, ¿no? Si existen en el universo extraterrestres, conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos nosotros tenemos en nuestra mente la lógica de lo que está bien y está mal. Eso se llaman valores. Uno tiene que tener valores. De hecho, toda sociedad tiene valores porque si no hay valores, imagínate, pues todo se perdería. Todos nosotros, por tener cultura y como componente de la cultura, son los valores. O sea, el entendimiento de lo que está bien y lo que está mal. Tú sabes qué cosa está bien y qué cosa está mal. Eso se llaman valores. Lo bueno y lo malo. En la cultura en particular, típicamente aparecen en pares. Técnicamente en pares, ¿no? Lo bueno, lo malo, él es trabajador, es perezoso, él me gusta, él no me gusta, ella está bien, ella está mal. Siempre aparecen en pares, te digo, los valores. Y hay valores buenos, valores elevados, y hay valores, pues, criticables, ¿no? En este caso, valores malos. Valores buenos, filantropía, desarrollar, pues, la generosidad. Valores malos, el delito, matar a alguien. Todo el mundo sabe que eso está mal, por Dios, ¿sí? No hay nadie, creo que diga que, oye, matar es bueno en algunos, no, matar está mal en cualquier situación y circunstancia, ¿no? Matar está mal. Obviamente les comento ya por un tema de derecho, hay situaciones eximibles de pena, ya eso sí, ¿no? Hay situaciones eximibles de pena, pero todos nosotros entendemos que matar está mal, ¿sí? No es un valor adecuado el quitarle la vida a otra persona. Está mal, está mal. Hay situaciones donde sí no hay pena, pero todo el mundo entendemos que el asesinato y matar a otra persona está mal. Eso se llaman valores, ¿cierto? Eso se llaman valores. Finalmente, leen esto. Finalmente, chicos, las normas, sí, reglas de conducta, son las reglas establecidas en una sociedad. Son las reglas. Y tiene que haber reglas. Tiene que haber reglas justamente para que una sociedad se desarrolle. Si no hay reglas, no hay sociedad. Si no hay reglas en algún lugar, muchachos, les comento, la sociedad se va al diablo. No hubiésemos sobrevivido si no hubiesen reglas. ¿Dónde no hay reglas en la selva? Pues los animales no tienen reglas. Por eso es que no hacen sociedad, no hacen una organización técnicamente constituida como el ser humano, ¿sí? El ser humano, al hablar y tener cultura y tener valores y todo eso que lo estoy comentando, tienen también reglas. Y esas reglas de conducta, justamente, en general, se llaman normas. Las normas son reglas de conducta establecidas, ciertamente, en una sociedad. Existen de este modo reglas, copien eso, normas prescriptivas son las que te permiten hacer algo, y normas proscriptivas, las que te impiden hacer algo. Normas prescriptivas, por ejemplo, ir al colegio, es algo que te faculta, ¿no? O sea, tú tienes el deber de estudiar. Y normas proscriptivas, prohibir algo, por ejemplo, robar, ¿no? Está prohibido robar. Se llaman normas proscriptivas. Para terminar esta partecita, te decía, te comento, clasificación de normas, ¿no? Hay normas formales, normas informales. Las formales son las que están escritas. Las informales son las que no están escritas, creo que lo entiendo. Las formales son las que están escritas y las informales, ¿cierto? Son estándares no escritos. Por ejemplo, saludar a alguien, ¿no? En un lugar saludas, sean normas no, informales en todo caso. Normas formales cuando están escritas, ¿no? Por ejemplo, prohibido botar basura, ¿no? Es una norma formal. Uso popular son las normas informales, ¿no? Normas informales o costumbres son uso popular, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos años, ¿no? Recuerdo, estaba yo durmiendo en mi cama, y me tocan pues los domingos, ¿no? Como el día de mañana, domingo, te tocan tempranito, ¿no? Unos señores que van pues repartiendo Biblias, ¿no? Folletos religiosos. Eso es un uso popular. Costumbres morales tiene que ver con un tema de ética, ¿cierto? Las costumbres morales más fuertes se llaman tabúes, te comento, los tabúes. Y finalmente las leyes, son las normas formales, ya las más formales, estandarizadas y que están recogidas en un código, ¿no? En un cuerpo legal, se llaman las leyes. Las leyes ya serían las normas mucho más desarrolladas, normas mucho más formales y estandarizadas que son promulgadas por un poder justamente que se encarga de dar estas leyes, ¿no? En este caso es el poder legislativo, te comento que las leyes y hacen cumplir mediante sanciones formales. Sí, te sancionan. Si no cumples esta ley, te sancionan. Dicho sea de paso, la sanción no solamente es un castigo, las sanciones son recompensas. Está en la primera parte, por un comportamiento adecuado o con un comportamiento inadecuado. Entonces, la sanción puede ser buena o mala. Entonces, te pueden sancionar
con un premio o te pueden sancionar con un castigo, fíjate tú. Entonces, pueden ser civiles o penales en este caso. Leyes civiles, chicos, leyes que se dan entre personas. Escucha esto, las leyes civiles son, o el Código Civil, son las normas que rigen entre las personas. Se llaman leyes civiles. Cuando te vas a casar, Código Civil. Cuando vas a comprar, Código Civil. Cuando vas a heredar, Código Civil. Todo es Código Civil. La relación entre las personas se llama Código Civil. El Código Penal ya no es relación entre las personas, es relación entre las personas y el Estado. El Estado entonces se encarga de normar, ¿cierto? Para todas las personas. Ya no es entre las personas, sino entre la sociedad y el Estado. Entonces, en el Código Penal están todos los delitos. Cuando tú matas a alguien, técnicamente no estás matando a alguien. Tú estás yéndote contra una ley del Estado. Entonces, cuando hay un delito penal por asesinato, empieza el juicio, ¿no? Y el juez dice, el Estado peruano contra este ciudadano que ha matado a este otro ciudadano. No conteste el otro ciudadano, conteste el Estado, porque estás vulnerando un bien del Estado, o sea, una vida, pues, ¿no? En este caso. Entonces, el Estado peruano contra este individuo por haber matado a este otro individuo. Fíjate, eso se llama Código Penal. Están todos los delitos. Con mucho Código Penal están todos los delitos y faltas que existen en el país. Y Código Civil se da entre todas las relaciones entre las personas. Chicos, ustedes van a ser médicos. Si ustedes, operando en el quirófano, matan a alguien o le quitan la vida a alguien, mira lo que va a pasar. Si ustedes le quitan la vida a alguien, mira lo que va a pasar. Su familia te va a denunciar. Civil o penalmente, ahí hay las dos, ¿eh? Responsabilidad civil por haber hecho un mal trabajo y responsabilidad penal por haberle quitado la vida. Claro, pero yo he estado operando, se llama delito culposo. El delito, escucha esto, el delito culposo, les va a interesar esto. El delito culposo es cuando tú lo matas sin intención. Oye, estaba operando y ya pues le dio pues una taquicardia y murió. Delito culposo. En cambio, el delito doloso, eso sí ya tiene cárcel. El delito doloso, cuando una persona actúa con dolo, es actuar con intención de dañar a otra persona. Entonces tú has operado y adrede has cortado pues una arteria que sabías que le iba a matar, delito culposo. Claro, probar que has tenido la intención de matarlo es dificilísimo, pero te comento que en el derecho penal todo se puede. Entonces, en el derecho penal, delitos y faltas, y en el derecho civil, relaciones entre las personas. ¿Sí? Ah, y la Constitución es otra cosa, ¿eh? Esa ley constitucional, te comento, la Constitución norma sobre cómo funciona todo un país. Cuando tú escuchas Constitución, es como el manual del país. Ahí está todo, ¿no? Los poderes del Estado, cómo se elige el presidente, cómo se elige el congresista. Es un tema ya del Estado, ¿no? Norma cómo se organiza un Estado, Constitución. Pero para las personas, nosotros, Código Civil, entre personas, y Código Penal, donde están todos los delitos y las faltas que puede cometer una persona. Te comento, Código Penal ya es cárcel. Civil no hay cárcel, civil solamente hay reparación civil y todo eso. Entonces, chicos, 4 componentes de la cultura: símbolos, una cosa que significa otra cosa; lenguaje, facultad comunicativa, ¿no? Por donde se transmite toda la cultura, ¿cierto? De una sociedad; valores, acuérdate lo que está bien y lo que está mal; y finalmente, normas, es este cuerpo normativo, este código de leyes que organiza una sociedad eterna. Muchachos, hasta aquí la primera parte. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, no? Dígame que sí, por favor. ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bacán? ¿Todo perfecto? ¿Sí? ¿Todo bien? Muy bien. Chicos, son las 10:20. Le doy 10 minutitos de descanso, ¿sí? Hasta las 10:30. Volvemos para hacer esta partecita rapidita que se llama Mesopotamia, ¿no? Que es la primera cultura del humano. Esta es la parte genérica, te comento, y aquí vamos a empezar la primera cultura que vamos a ver en nuestro curso, chicos, que se llama Mesopotamia. En la próxima clase vamos a ver Grecia y Roma, eso es tremendo. Lo vamos a chequear ahí. Muy bien, chicos, hasta aquí, descansito, les doy un break. Les doy un break corto aquí, 10 minutos hasta las 10:30, ¿sí? Y a esa hora continuamos. Muchachos, aquí le doy un break, doy un cortecito.
Muy bien, chicos, ahora sí, volvemos, 10:30, 10:30, tenemos media horita para hacerles esta cultura de aquí, Mesopotamia, vamos ahí, vamos a hacer la cultura Mesopotamia, importantísima esta cuestión de aquí, les comento, importantísimo este tema porque es la primera cultura de la humanidad, es el primer lugar donde apareció el ser humano civilizado, fue aquí en Mesopotamia. Entonces, vamos ahí. Vamos ahí, muchachos, Mesopotamia, te pongo aquí como punto número 3. La primera cultura de la humanidad es la cultura mesopotámica. Mesopotamia. Técnicamente no existe una cultura mesopotamia. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo es eso que la primera cultura de la humanidad es Mesopotamia, pero no existe una cultura mesopotamia? Chicos, les comento, Mesopotamia, al igual que Grecia, no existieron como una unidad política, ¿no? Como fue Roma o Egipto, digamos así. Les comento esto, muchachos. Mesopotamia es el nombre de la región. A ver, escuchen esto. Mesopotamia, y dice ahí en el texto, es un término geográfico, no es un término político. O sea, cuando yo digo Mesopotamia, no quiere decir que había un rey de todo Mesopotamia. No. Mesopotamia es la región donde se desarrollaron los pueblos que con posterioridad se les ha llamado a todos ellos Mesopotamia. O sea que hay varias culturas ahí, ¿eh? En esa región que se llama Mesopotamia. Se llama cultura Mesopotamia, pero técnicamente no es una cultura. Mesopotamia es esa región, ¿cierto? Que está formada por los ríos Tigris y Éufrates. El término Mesopotamia fue utilizado por los griegos. Esta palabra es griega, justamente viene de meso, que significa zona media, y potamos, que significa agua. Entonces, Mesopotamia es la zona central, digamos así, entre dos aguas, en este caso entre los dos ríos, que serían los ríos más importantes de la antigüedad, chicos, los ríos Tigris y Éufrates. Ahí nació el ser humano civilizado. Fue la primera civilización que existió. Allí fue. Y acogió las primeras civilizaciones de las que conocemos gracias a la escritura. Ellos hicieron la escritura. Les comenté que la prehistoria va desde que aparece el ser humano hasta la invención de la escritura. Ya, estos tíos crearon la escritura. Chicos, eso se llama justamente la escritura de los mesopotamios, se llamó la escritura cuneiforme, les comento, no tuvo ciudades consideradas, y tuvo ciudades como consideradas las más antiguas del mundo. La ciudad de Uruk se considera una de las más antiguas, y la ciudad de Ur, ¿no? Muy antigua, la ciudad de Uruk, ¿cierto? Las ciudades antiguas. Ahora, tú me dices que Mesopotamia no es una cultura, no, técnicamente no es una cultura, es una región geográfica. ¿Cuáles fueron las civilizaciones que se posaron en esta sociedad mesopotámica, perdón, en esa Mesopotamia? Sumerios, acadios, babilonios, asirios y babilonios de nuevo. ¿Ah? Sumerios, acadios, babilonios, asirios y nuevamente babilonios. Así fue. Todos esos pueblos que les estoy comentando son los pueblos que se desarrollaron en esa zona que se llama Mesopotamia. Entonces, acá te pongo, te pongo, Mesopotamia designa a un lugar geográfico, mira tú, a un lugar geográfico ubicado en Asia, en el Medio Oriente, te lo voy a poner ahí, ubicado en el Medio Oriente, en lo que ahora se llama el Medio Oriente, en mayúscula, Medio Oriente, sabes tú que una región geográfica se pone todo eso en mayúscula, Medio Oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Tigris y Éufrates. Actual país de Irak, ¿no? Actual país de Irak. Ahí, chicos, apareció la cultura mesopotámica. Y como te digo, técnicamente no es una cultura, es una región geográfica donde se desarrollaron varios pueblos, ¿sí? Donde se desarrollaron varios pueblos. Y hubo una alternancia, ahí está justamente el mapa, ¿no? Ahí está el mapa de Mesopotamia, pueden ver mi separata, los ríos Tigris y Éufrates, son ríos que aparecen en la Biblia, fíjate tú, ¿ah? Son ríos que aparecen en la Biblia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en la ciudad de Ur, de hecho que ahí está Ur, ¿no? Hay un puntito rojo que dice Ur, en esa ciudad de Ur, a orillas del Éufrates,
vivió un señor, un comerciante, un rico comerciante que se llamó así, Abraham. Escúchame lo que te digo. ¿Eh? Y después de Adán y Eva, ¿cierto? Según la tradición judeocristiana, después de Adán y Eva, Dios, el Dios invisible, Yahvé, no es JHWH, como quieras llamarlo, el Dios invisible, va a presentarse ante a este señor llamado Abraham, que le va a cambiar el nombre, a Abraham lo va a llamar. Entonces, Abraham, Dios dice, no me gusta tu nombre, le va a llamar Abraham. ¿Qué fue? Le dijo. Abraham le dice, no a Dios. ¿Qué fue, hermano? Y Dios le dice, tú vas a ser a quien va a guiar a mi pueblo. Mira tú, ¿eh? Dios le dice a Abraham, tú eres el que va a guiar a mi pueblo. Entonces, Abraham sale de Ur de Caldea, de justamente esta cultura también se llama Caldeo Asiria, es lo mismo. Mesopotamia, Caldeo Asiria, es lo mismo. Entonces, de la ciudad de Ur va a salir Abraham, ¿cierto? A solicitud de este Dios, va a salir Abraham con el pueblo, o sea, el pueblo elegido por Dios. Son estos señores que van a salir de Ur, de Caldea, bajo el mando de Abraham. Abraham va a salir de Ur de Caldea y se va a buscar a la tierra prometida, va a vagar por el desierto, esa parte del desierto. O sea, esta parte de la Mesopotamia es una zona bastante fértil, pero esa zona, cierto, que aparece en otro color, es desierto. Entonces, va a vagar por el desierto arábigo, justamente que está ahí, y va a llegar a una zona que se llama Jerusalén, ¿no? Israel, Jerusalén, que está para el otro lado, cerca del mar Mediterráneo, vean el mapa. Entonces, este Abraham va a llevar a su pueblo hasta la tierra prometida. Abraham va a morir en el camino, ¿eh? Y cuando está llegando a la tierra prometida, no la ve, no entiende que es la tierra prometida y se mete a Egipto. Y allí los van a esclavizar. Y va a salir de Egipto un tal Moisés y los va a sacar ahí por el Mar Rojo. Ahí ven ustedes, Egipto está el Mar Rojo, abrir el Mar Rojo, ¿no? Esto está en la Biblia. Y los va a llevar ahora sí a la tierra prometida, que es Canaán, que es eso que ven ahí que se llama Israel, Jerusalén. Entonces se lo va a llevar a esa zonita y ahí vivían los cananeos, ¿no? Ahí vivían los filisteos, ¿no? Y otra gente. Estos hebreos, que ahora se puede llamar hebreos, se establecen en ese lugar, pelean contra los filisteos. Ahí está la famosa historia de David y Goliat, de hecho que se acuerdan, ¿no? David, ¿no? Este jovencito, ¿no? Que agarra una onda y le tira a Goliat, le cae en el ojo y lo mata, ¿no? Chicos, el desarrollo de la religión católica viene de aquí, de esta cultura mesopotámica. Finalmente, este pueblo prometido, este pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, se establece en esa zona que se llama Israel, que con el tiempo se va a llamar Judea. De manera que ellos se van a llamar los judíos. Ellos son los judíos. En el tiempo de Roma, allí en ese bloque llamado Judea, judíos, van a ser un niñito llamado Jesús. Muchos años después de Abraham y de Moisés. Y este Jesús va a esparcir o va a iniciar una nueva religión. En realidad, después de su muerte, inicia una nueva religión en torno a él que se llama justamente la religión católica. Los católicos vienen de los judíos. Te comento. ¿Qué se hace finalmente de la religión católica? Es mucho más importante que la religión judía. Es más, la religión católica se hizo la religión oficial en Roma. ¿Y qué hicieron con los judíos? Los persiguieron a todos. Hasta ahorita, ¿no? Los persiguen en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que Hitler pues, trató de exterminar a los judíos. Todo un detalle, les voy a contar eso también. Entonces, todo nace de ahí, de Ur de Caldea, que fue uno de los pueblos más importantes, como te digo, de Mesopotamia, de esta región que se va a llamar Mesopotamia. Chicos, entonces vamos de frente al desarrollo histórico. Vamos al desarrollo histórico. Vamos al desarrollo histórico. ¿Cómo se va de desarrollo histórico? Ahí está. ¿Cuáles son las etapas que va a pasar esta cultura Mesopotamia o digamos así, las culturas que se van a desarrollar y suceder en Mesopotamia? El leo allí. Dice, los primeros pueblos o civilizaciones que se establecieron en la región de manera sedentaria fueron los sumerios, son los primeros. Las ciudades sumerias son las primeras. Las primeras ciudades fundadas por ellos, se cree que llegaron hace 5.000 años antes de Cristo. Cuando digo antes de Cristo, digo antes del nacimiento de Jesús. Escuchen esto. Cuando ustedes escuchen antes de Cristo, después de Cristo, es antes del nacimiento de Jesús. Desde que se nace Jesús hasta ahorita, estamos en el año 2022.
Nosotros ahorita estamos en el año 2022. Si tú retrocedes hasta el año 0, es el nacimiento de Jesús. Entonces, antes del nacimiento de Jesús se llama antes de Cristo. Entonces, estas ciudades aparecieron 5.000 años antes del nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, Mesopotamia se estudiaba en arqueología. Sí, se estudiaba, ¿no? Se estudiaba en historia antigua. Egipto también. Cuando nace Jesús, Egipto y las pirámides eran antiguas. Súper antiguas. Entonces, fíjate tú. Algunas de las ciudades importantes, justamente construidas por los sumerios, son Uruk, Nippur, ahí están las ciudades. Están consideradas como ciudades-estado, o sea, ciudades que ya estaban organizadas y tenían todo esto, que te estoy diciendo. Ya eran ciudades organizadas, eran ciudades que funcionaban como un estado, o sea, prácticamente eran países, ¿no? Ciudades que funcionaban como países, ¿no? Con banderas, con símbolos, con valores y todo lo demás. Chicos, el desarrollo histórico de Mesopotamia, primero tenemos el desarrollo, te comento, sumerio-acádico. Si te voy a poner los dos aquí, te voy a hacer el detalle. Son cuatro periodos. O sea, el primer periodo se llama sumerio acadio. O sea, primero se desarrollaron las ciudades del Sumer. El Sumer es la parte baja e inferior, y luego vinieron los acadios. ¿Sí? Entonces te comento, el primer periodo sumerio acadio. Chicos, repito. Los sumerios. Esto, ¿no? Primero vienen los sumerios. Aquí te pongo. Los sumerios. Sumerios. ¿Quiénes son los sumerios? El primer pueblo de la historia. Pónganlo allí. ¿Quiénes son los sumerios? La primera civilización que apareció en la historia fue Mesopotamia, y los primeros de la Mesopotamia fueron los sumerios. Pónganlo allí. Civilización extremadamente importante para el desarrollo humano, pues que ahí se desarrollaron todas las técnicas, toda la tecnología, como te digo, para la construcción, que permitieron al hombre mantener un control sobre la naturaleza. ¿Sí? Es el primer pueblo desarrollado, te comento, el primer pueblo de Mesopotamia. Aquí se entiende que se va a desarrollar la agricultura, entonces lo que te comenté, ¿no? La agricultura, la tecnología no material, todo el detalle que te estoy comentando, los objetos, los artefactos, las construcciones, ¿no? Ellos construían zigurats, te comento. Este pueblo desarrolló represas, mira tú, para impedir el avance de las aguas de los ríos, ¿no? Para una especie de topes, ¿no? A un río, para que se conserve el agua para las épocas de que no hay lluvia. Entonces, estos tíos hicieron de todo. Fue la primera civilización y fueron los que descubrieron la escritura. Aquí te pongo, descubrieron la escritura. La escritura, y a partir de ahí hay historia. Escritura. Y la escritura de estos señores se llamó la escritura cuneiforme, en forma de cuñas, en forma de uña. ¿Y saben cuál es la primera palabra en cuneiforme que se ha descubierto? Esto sí ya está estudiado, ¿eh? Chicos, ¿saben cuál es la primera palabra que hizo el ser humano? Cerveza. Cebada, justamente. La primera palabra que escribió el ser humano es esta de aquí. ¿Qué significa eso? Trigo, para hacer justamente cerveza. O sea, ¿para qué se inventó la escritura cuneiforme? Para administrar los campos de trigo y de cebada para hacer justamente pan y cerveza. Y entre el pan y la cerveza, te comento, para los sumerios, lo más importante fue la cerveza. La chela, lo más importante fue la cerveza. Te comento. Esta escritura fue para, justamente, como te digo, contabilizar los campos de trigo. Ah, y estos tíos crearon el sistema sexagesimal, ¿eh? Dice, además se atribuye a los sumerios el desarrollo de la primera escritura de la humanidad, la escritura cuneiforme, subrayen eso. Los sumerios, la primera escritura, la escritura cuneiforme, y a partir de ahí hay historia. Ah, otra cosa. Se han encontrado tablillas cuneiformes donde los papás reniegan de que los hijos ya no siguen las tradiciones. Esto es histórico, ¿eh? Los hijos rebeldes ya no quieren seguir las tradiciones de los papás. Como siempre, en todas las civilizaciones ocurrió eso. Entonces los jóvenes, ¿no? Que ya no quieren seguir las tradiciones, ay, ¿no? Papás renegando de sus hijos. Esto es humano, ¿no? Esto es humano. La escritura cuneiforme, creada a partir para el control, ¿no? Creada para mantener el control sobre la contabilidad de los palacios reales. En especial, la escritura está hecha en bloques de arcilla, ¿no? Como un instrumento puntiagudo
llamado cuña. Esa especial escritura, dice, estaba hecha en unos bloques de arcilla que se cocían a fuego, ¿cierto? Y sobre esos bloques de arcilla se ponían una especie de cuñas, ¿no? Una especie de incisiones, y de esa manera empezaron a transmitir ideas a otras personas. Escritura, mira, mira tú. Finalmente, a estos sumerios los invaden los acadios. Justamente por eso esta parte se llama el desarrollo sumerio-acadio. Primero destruyeron los sumerios y después, otra cosa, la rueda. Me olvidaba, chicos. Inventaron la rueda. Me olvidaba. Básico, la rueda. Los incas no habían descubierto la rueda, estos sí. Entonces, fíjate tú, con estos descubrimientos y estos avances, vienen los acadios. Los acadios eran del norte. Los sumerios eran del sur, ¿cierto? De la parte más baja. Y luego vienen los acadios, que eran de la zona más altita. Estos acadios vieron que los sumerios tenían unos campos frondosos y muy fértiles, y como ellos no tenían mucho alimento, los acadios desarrollaron armas y guerra. Entonces los acadios se fueron contra los sumerios. Dice, el dominio de los sumerios terminó con la llegada de los acadios, quienes conquistaron las regiones y las ciudades del Sumer, Ur, Lagash. Vinieron los acadios y los conquistaron. Entonces se fundó el primer imperio de la humanidad. Fíjate tú. Conquistaron a los sumerios, aquí te digo, conquistaron a los sumerios. A los sumerios y fundaron el primer imperio de la humanidad. Fundaron el primer imperio, ¿no? Digamos así, el primer imperio unificado, ¿no? El primer imperio. Imperio. ¿Cómo se llamó? El imperio sumerio-acadio, ¿no? El imperio sumerio-acadio, ¿no? Justamente los unió. El imperio sumerio-acadio. Y este señor que hizo esta guerra y los conquistó se llamó Sargón. Sargón II se llamó Sargón II de acá, de los acadios. Sargón II, así se llama. Se le conoce el primer conquistador y el primero que hizo este primer imperio llamado el Imperio Sumerio-Acadio. Este señor se llamó Sargón II. Y personaje importante, ¿eh? Incluso está en la Biblia, Sargón segundo, que va a conquistar a los acadios. ¿Sí, chicos? Muy bien. Sin embargo, viene otro pueblo que se llaman los amorritas o los amorreos. Y estos amorreos conquistan a los sumerios acadios, o sea, a los acadios, y desarrollan otra, te comento, la segunda temporada. La primera temporada es sumerio-acadio, pero los acadios los conquistaron, sumerio-acadio. Y luego vienen los amorreos o amorritas que desarrollan el primer imperio babilónico. Primer imperio babilónico. Imperio con mayúscula. Imperio babilónico. Babilónico con minúscula. Saben esto, ¿no? Lenguaje, ¿no? La palabra imperio va en mayúscula y la desinencia en gentilicio va en minúscula. Entonces, imperio romano, romano en minúscula. Chequen eso, el lenguaje. Entonces, Babilonio, imperio babilónico, vean ustedes, va a desarrollar en Babilonia. Babilonia, no se llamaban babilónicas, se llamaban amorritas o amorreos. Amorritas, también conocidos como babilonios después, se instalaron en la región, o sea, conquistan los babilonios, ¿no? Los babilonios conquistan y transforman Babilonia en un gran centro urbano comercial, ¿no? Donde llegan todas las ciudades, prácticamente lo convirtieron en la esquina del movimiento, ¿no? En el gran centro cultural comercial de Mesopotamia. Entonces, conquistan los babilonios, aquí te digo, conquistan los amorreos o babilonios, conquistan los babilonios, ¿cierto? Y transforman Babilonia, esta ciudad tremenda, ¿no? Babilonia en el centro cultural, y comercial de toda la Mesopotamia. Ya antes era el Sumer, después en los acadios, ahora los babilonios, ¿no? Vienen a conquistar, no traspasando de un pueblo a otro. ¿Ok? Entonces, en esos babilonios, te comento, se establece en Babilonia, se forma el primer imperio babilónico, y te comento,
tuvieron como rey más importante a un señor llamado Hammurabi. Hammurabi. Y este Hammurabi es importante por el código de Hammurabi. Hammurabi. Chicos, esta es la primera ley de la historia. El primer código de leyes de la historia se llama Shi, el código de Hammurabi. No te digo que una sociedad se desarrolla siempre con leyes, con normas. Esta fue la primera ley de la historia, el código de Hammurabi. ¿Qué decía el código de Hammurabi? No matarás, no robarás, santificarás las fiestas, amarás a los dioses sobre todas las cosas. Todas esas leyes, te comento, son del código de Hammurabi. Las primeras normas son del código de Hammurabi. Y ahí está, ¿no? La famosa ley del talión, lo leen, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien mata a tu hijo, tú tienes que hacer exactamente lo mismo, matar a su hijo. Ya está, se acabó. Así es. Eso está proscrito en la actualidad. Te hago un paréntesis acá y te cuento, te hago un paréntesis, ¿cierto? A este nivel. Y te cuento algo que me pasó hace mucho tiempo cuando enseñé en un colegio. Te comento, tu profe enseñó en un colegio aquí en La Molina y me pasó algo muy parecido. ¿Ah? Vean, un alumno le había roto el cuaderno a otro alumno. Lo llevaron a la dirección y todo. Y me llamaron a mí, ¿no? Porque yo era el profesor de cívica. Me decían, profesor, ¿pero qué ha pasado? Usted nos enseña por eso civismo. Todo. Yo le pregunto, ¿no? Alumno, ¿qué pasó? ¿Por qué usted le rompió su cuaderno? Ah, no, profe, es un acto de justicia, me dice. ¿Cómo? Lo que pasa es que este compañero mío ha roto mi cuaderno. Entonces yo tengo que también que lo justo, romper su cuaderno. Ya está, se acabó. Aguanta, le digo. Eso es lo que me está diciendo. Es una norma de la ley del talión del código de Hammurabi. Ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me hace algo a mí, yo por justicia tengo que hacerle lo mismo al otro. Chicos, eso es salvaje. Esa norma del código de Hammurabi ya no aplica en la actualidad. Eso que se llama autocomposición y venganza ya no aplica en la actualidad. Actualmente, si alguien te hace algo a ti, tú vas al Estado para que el Estado lo castigue. Tú no le haces lo mismo. Si alguien te hace algo a ti, tú te quedas calladito más y lo denuncias ante las autoridades judiciales para que le impongan una sanción a él. Si tú le haces lo mismo, los dos están en falta. La gente no entiende eso. ¿Ah? Ah, no, él me ha pegado, yo tengo que pegarle. Eso es salvaje. Eso es el código de Hammurabi que ya no se aplica en la actualidad. Si alguien hace algo contra tus bienes, contra ti o contra tu familia, tú te quedas calladito nomás. Si tú le respondes, ambos están en falta. Ah, dicho sea de paso, no se anulan. ¿Ah? Ambos tienen pena. Entonces, vean ustedes, qué curioso. ¿Ah? El tema del código de Hammurabi ha quedado como un tema histórico, ¿no? En el desarrollo del derecho, pero ahí está, ¿no? Se llamaba el código de Hammurabi y esa ley conocidísima, la ley del talión, se llama ojo por ojo, diente por diente. Si alguien me hace algo a mí, yo tengo que hacer. Como digo, eso ha quedado ya primitivo. Ahí está el código de Hammurabi, es una piedra negra. Ustedes ven ahí en la imagen una piedra negra que actualmente está en el Museo del Louvre, en Francia, en París. Ahí está el código de Hammurabi si quieren ir a visitarlo. Y ahí está, ¿no? En jeroglífico, ¿no? Todas las leyes del código. Pasa el tiempo y vienen los asirios, imperio asirio. Imperio asirio. Ah, perdón, aquí me olvidaba. Aquí viene el código de Hammurabi y también el desarrollo de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Es la Torre de Babilonia. Aquí se construye, ¿no? Aquí se construye la Torre de Babel, ¿no? La Torre de Babel es la Torre de Babilonia, en la Biblia. Chicos, número 3. Imperio asirio. Imperio asirio. Vienen los asirios. Entonces, primero estuvieron los sumeracadios, luego los babilonios. Vienen los asirios. ¿Quiénes son los asirios? Te cuento el toque, nos quedan 10 minutos. Asirios eran un pueblo militar. Pueblo tremendamente militar. Muy militar. Eso era un imperio militar. ¿Cierto? Aquí un pueblo militar. Aquí te voy a poner un imperio asirio y de imperio militar. Militar. Eran sumamente guerreros. Tal vez los más guerreros que hubo en esta zona, imperio militar, que conquistaron a los babilonios. ¿No? Aquí te pongo, conquistaron a los babilonios. Mira tú, ¿ah?
el rey más importante, el emperador más importante, el rey más importante de estos asirios, más importante fue Asurbanipal, así como suena. Asurbanipal, así se llamó. Así se llamó. Asurbanipal. ¿Qué fue? Pese a que era guerrero y todo lo demás, hizo la primera biblioteca, mira tú, la primera biblioteca de género humano se recuerda, la primera biblioteca se reconoce aquí, se reconoce aquí, pese a que eran militares, imperio militar, conquistaron a Babilonia, el rey más importante, este tío Asurbanipal, que se comenta que fue el que hizo la primera biblioteca. Biblioteca no como tenemos ahora, ¿no? Con libros, no, sino que un conjunto de tablillos, ¿cierto? Con un montón de relatos, ¿cierto? Sobre la historia y las conquistas que van a hacer estos asirios. Entonces ellos leen, el rey más importante, Asurbanipal, conocido por mandar a construir la biblioteca de Nínive, ¿no? Fue la ciudad principal de Asiria, aquí fue Babilonia, aquí fue Nínive, fue la capital de los asirios. Te comento, en esta biblioteca reunía más de 1000 textos, miles de textos de escritura cuneiforme sobre diversos asuntos, literatura, mucha literatura, y obviamente sus conquistas militares, ¿no? Sus hazañas militares. Gran parte de lo que se conoce como Mesopotamia, justamente la conocemos por esta biblioteca, ¿no? Por estos asirios que contaron historias sumerios, acadios, y aquí. Finalmente, vienen nuevamente los babilónicos, y ahí se llaman los caldeos, ¿no? Caldeos son ya estos babilonios de la segunda temporada, la primera temporada fue aquí, y terminamos, chicos, así como los asirios conquistaron a los babilonios se volvieron a recuperar y volvieron a conquistar esta zona de aquí. Y tenemos, muchachos, a número 4, Segundo Imperio Babilonio. Imperio Babilonio. Ahí. ¿Y quién viene aquí? El más grande, uno de los más grandes. Los babilonios se vuelven a imponer, dice ahí. Los caldeos vuelven a conquistar la región de Mesopotamia y fundan el segundo imperio babilónico. El imperio formado por este pueblo fue breve y tuvo como rey más importante a Nabucodonosor. Tuvo como rey más importante, ¿cierto? Aquí te pongo, tuvo como rey más importante a Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Por qué es más importante, chicos? A ver, lo ponen ahí, no me alcanzó pizarra. Este rey Nabucodonosor construyó los jardines colgantes de Babilonia. Lo construyó para su esposa. Lo que pasa es que se había casado con una princesa del norte, de allí de Mesopotamia. Y lo que pasa es que en este norte, en esta zona norte de Mesopotamia, había muchas montañas verdes, digamos así, ¿no? Muy, muy frondoso. En montañas verdes, ¿no? Con árboles y todo. Entonces ella extrañaba, dice, que ese paisaje. Y dice pues que su esposo, Nabucodonosor, manda a construir edificios, pero con jardines, tipo montañas verdes, ¿cierto? Entonces, para asemejar, ¿no? A la geografía del lugar de nacimiento de su esposa, todo por ellos. Toda la historia ha sido por las mujeres. Entonces, lo que hace este rey Nabucodonosor, muy romántico, le hace jardines colgantes, de manera, ¿no? En el frente de su palacio, de manera que cuando su esposa, Semiramis, amanecía, veía pues estos jardines colgantes y pareciera, ¿no? Que estuviera en su lugar de nacimiento. Obviamente le agradeció mucho por ello, ¿no? Se casó, fue muy feliz. Y obviamente, mujeres, ¿no? Todos lo hacemos por ello. Dice la canción. Si no existen, ¿cómo era? ¿Cómo era la canción esta de si no podemos, no existe, ¿no? Y si no existe, lo inventamos. Dice, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí, los jardines colgantes de Babilonia, hechos por Nabucodonosor, son considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Porque hay 7 maravillas del mundo moderno, eso lo comentaré después. Chicos, para terminar, ¿cómo llega al final esta cultura mesopotamia? Persia lo conquista. Ciro el Grande, sí, Ciro II el Grande, persa, así como yo, conquista Mesopotamia en el año 539 y así finaliza
Obviamente conquista este segundo imperio babilónico y termina esta historia de Mesopotamia. Mira todo por lo que pasó. Un par de minutos, chicos, y terminamos con eso de aquí. Comercio y desarrollo de la escritura. Básico, ¿eh? La sociedad mesopotámica desarrolló comercio. Mucho comercio porque estaba en una zona entre dos ríos. Y los ríos no solamente sirven para agua, sino también para navegación. Entonces, por los ríos se navegaba de norte a sur. De esa manera, desarrolló mucho comercio, trigo, cebada, mira tú, algodón, lino, un montón de comercio, y la escritura, básico, la escritura cuneiforme justamente para contabilizar los campos de trigo y de cebada, ¿no? Y también otras cosas. Chicos, religión, importantísimo. Cada ciudad tenía su propio dios, ¿eh? Cada ciudad tenía su propio dios, pero el más importante de todos fue Marduk, el dios de Babilonia, aquí, el dios Marduk, importantísimo. Y la diosa Ishtar, que es algo así pues como la diosa Gea, ¿no? En Grecia, la diosa de la naturaleza y de la fecundidad, de los campos y de los cultivos. Siempre el tema de la naturaleza ha sido asociado con la mujer, porque ya te comenté, la mujer descubre la agricultura, y la diosa de los cereales, de los cultivos, de la agricultura, siempre ha sido una mujer, fíjate. Avances culturales, chicos, para terminar. La rueda, lo leen. Estos tíos inventan la rueda. Tremendo. Inventaron la cerámica producida a gran escala justamente para la escritura cuneiforme. Lo leen. Inventaron el tiempo. ¿Le gustan las matemáticas? ¿Le gusta la trigonometría? Estos tíos desarrollaron la rueda, la dividieron en 360 grados. Y la dividieron cada grado en minutos y cada minuto en segundos, basándose en el sistema sexagesimal. Estos tíos crearon eso. Dividieron el año en 12 meses y los meses en 30 días. Leen eso, ¿eh? El tiempo. Ellos crearon el tiempo en base al sistema sexagesimal. Los calendarios, ¿cierto? Los relojes, ellos son. Escritura, obviamente, ellos leen. Y los ladrillos, está repetido por Dios, los ladrillos producidos a gran escala, ¿sí? Perdón, la cerámica producida a gran escala y luego los ladrillos producidos a gran escala también. Importante porque sus templos se llamaban zigurats, ¿no? Que estaban hechas a bases de ladrillo. Te comento eso. Muy bien. Hasta aquí, chicos, la cultura mesopotamia. Leen, por Dios, esto de aquí es súper importante. Primera cultura de la humanidad. Muy bien. Muchachos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí, creo que todo claro. Hábleme, por Dios. Si todo les quedó chévere, entonces, manito arriba. No se hace sin una aprobación. Chicos, ¿lo entendimos? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Todo chévere, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchachos. Han sido muy amables. Espero que hayan aprendido algo más el día de hoy. Yo los espero la próxima clase para hacer Grecia y Roma. Son unas superculturas, ¿eh? Grecia y Roma. Vamos a hacer, muchachos, el próximo sábado. Cuídense mucho. Han sido muy amables, muchachos. Yo los veo el próximo sábado. Gracias, chicos. Cuídense mucho. Nos estamos Gracias, viendo. profesor. Próxima clase. Gracias. Gracias. Cierro la clase. Gracias. Estoy cortando. Chao, chao. Chao, chao, chao.